Bien, vamos con... Primera invitada, el segundo es Andrés Durán. Sí, sí. Así es, vamos a saludar a la asambleísta Ana Herrera, asambleísta de la RC, con quien vamos a conversar en esta mañana. Asambleísta, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Jaime de la Cruz, de Ecuador en Directo, gracias por estar con nosotros. Carla, Jaime, ¿cómo están? Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Desde Cotopaxi, un saludo cariñoso, una mañana fría, pero aquí estamos. Asambleísta, me gustaría tener su lectura de todo esto que estamos viviendo en este momento respecto a la desaparición de los 4 niños de las Malvinas, que no solo son 4, bueno, hay muchos desaparecidos, hay más denuncias. ¿Qué lectura darle a este tema, asambleísta? Bueno, 4 los que conocemos ahora y los que se han hecho mediáticos, ¿no? Porque en realidad hay más de 30 personas denunciaban, ustedes recordarán, y hay información de esto, más de 30 ciudadanos que habrían desaparecido en situaciones raras, por decirlo de alguna manera, y que no hay respuesta todavía. Yo creo que la desaparición de los 4 niños de las Malvinas es un tema que nos llama a la reflexión a todos, desde todas las instituciones, desde todas las posturas, que esto no tiene bandera política, no tiene que ver con una postura o una afiliación o filiación política de uno u otro lado, tiene que ver con un tema de interés nacional que necesitamos que se pueda transparentar, necesitamos saber de quién fue la responsabilidad, necesitamos saber qué fue lo que pasó, necesitamos saber qué pasó con esos niños y darles respuestas. Ayer en la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, como ustedes pudieron ver, comparecieron tanto el ministro como representantes de las Fuerzas Armadas, y lo que nos quedó de esa comparecencia fueron más dudas que certezas de respecto de lo que pasó con la detención y con la desaparición de esos niños, que ahora, claro, quieren darle la vuelta y echarle la culpa y decir que fueron delincuentes, que estaban asaltando, que de alguna manera estigmatizando a los niños y estigmatizando también a sus familias, cuando lo que aquí deberíamos estarnos preguntando es por qué esos niños no aparecen todavía, porque en el supuesto no consentido de que en realidad los niños hayan cometido algún delito, hay procedimientos claros para establecerse y para realizar la detención, para luego ser puestos en consideración de la justicia, para que los padres de familia tengan pleno conocimiento de lo que está pasando. Pero lo que ha ocurrido, bajo ningún concepto, puede quedar sin ningún tipo de sanción. Ya hay ahí una medida cautelar, una acción de protección en la que dice que es responsabilidad del Estado la desaparición de los niños. Ahora lo que queremos saber es en qué medida el Estado va a resolver o va a resarcir. Lo que no puede pasar es que las Fuerzas Armadas ahora actúen bajo su propia ley, bajo su propia conveniencia. Para eso tenemos parámetros que están claramente establecidos en la ley, en la Constitución, y que además debe garantizar derechos, más aún cuando se trata de niños. Asambleísta, ustedes como bloque de la Revolución Ciudadana van a estar vigilantes y atentos de este proceso de conmoción nacional. De repente como bloque han hablado de cuál va a ser su postura. Por supuesto, hemos hablado, hemos discutido. Una vez que se tuvo conocimiento desde la Asamblea, dimos seguimiento, se convocó inmediatamente al Pleno de la Asamblea Nacional para que podamos tratar este tema. Se inició el proceso de fiscalización en la Comisión de la Niñez, por eso el día de ayer sesionaron. Y como bancada y como Asamblea Nacional debemos dar seguimiento de lo que ocurra con este tema. Ahí seguramente se van a poder determinar responsabilidades incluso políticas, pero eso no es lo más importante en este momento. En este momento lo más importante es que podamos saber qué pasó con esos niños, cuál va a ser el desenlace, digamos, de esto. Están todavía pendientes las pruebas forenses para determinar si en efecto los cadáveres incinerados que encontraron en Taura o cerca de Taura son o no la de los niños. No podemos adelantar criterios respecto de eso, pero en el caso de comprobarse, ¿cómo va a actuar el Estado? ¿Qué va a hacer el Estado? Y ahí creo que la Asamblea Nacional en pleno y el resto de las instituciones que están llamadas a garantizar los derechos vamos a tener una tarea fundamental y primordial para esclarecer lo que ocurrió ahí. Asambleísta, bien. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin duda, en los últimos años ha sido bastante controversial. Y algo que sí hay que tener claro es que no ha podido cumplir sus funciones a cabalidad, nombrando pues a los representantes de las distintas instituciones de la forma que debería ser. Para eso tenemos una muestra, el Consejo Nacional Electoral, que no ha podido darse pues el cambio adecuado y unos pues se han
autoprorrogado, por así decirlo. En función de eso ha habido muchos cambios, incluso destituciones, la misma destitución del presidente, el expresidente Allen Berbera, que fue elegido por elección y voto popular y sin embargo pues se lo destituyó. Y ahora entra nuevamente este entramado de situaciones con el señor Esteban Guarderas, que sin duda alguna, desde su del puesto que ostentaba como consejero, hizo algunas cosas inadecuadas. Realmente, ¿cuál es la razón por la que se lleva al señor Guarderas a una destitución, más allá pues de los entredichos de él y de, por supuesto, pues acusar a algunas bancadas de traición? Bueno, primero yo coincidir con lo que usted acaba de decir. Se supone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nació con la Constitución del 2008, debía ser un organismo que nos garantice la transparencia en los procesos, que nos garantice la transparencia en la actuación incluso de sus propios funcionarios. Pero esto se empezó a desdibujar. Recordemos lo que pasó con el Trujillato, que creían tener plenos poderes y que ellos solos se mandaban y que no había nadie que estuviese por encima de ellos. Y poco a poco se ha ido desfigurando o desdibujando la verdadera función para la que fue creado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, lo que corresponde es poder de alguna manera recuperar la institucionalidad del Consejo para devolverle la confianza a los ciudadanos y devolverle el espíritu con el que fue creado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No podemos negar, sería iluso decir que no ha habido inconvenientes dentro del Consejo de Participación, porque eso es lo que todos hemos podido ver. El propio señor Guarderas llegó al Consejo, como se suele decir, por la ventana, ¿no? Después de haber destituido a otro consejero para que él asuma las funciones. Entonces, yendo ya al tema del juicio político, la solicitud del juicio político fue presentada en junio de este año en contra del consejero Guarderas y en contra de la consejera Verde Soto, Joana Verde Soto. Fue presentado de manera unánime, digamos, conjunta, lo firmé yo los dos pedidos de juicio político. Sin embargo, en el proceso, por un tema procedimental, hubo que separarlos porque no se podían tratar de manera conjunta. Hemos terminado el del señor Guarderas y ahora hay que iniciar el de la consejera Verde Soto. Fue presentada con una causal, que siempre la causal para la destitución de cualquier funcionario, que es el incumplimiento de funciones, que debe estar sustentado con sus motivaciones. En el caso del señor Guarderas tiene 3 motivaciones. La primera es la violación de la reserva de ley al el señor Guarderas haber hecho pública una denuncia que fue presentada en el Consejo Nacional, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay un reglamento que determina claramente cuál es el procedimiento para llevar adelante el tratamiento de una denuncia, una petición, una solicitud, como le querramos llamar, porque el señor Guarderas quiso cambiarle el nombre para decir que no estaba obligado, cuando el reglamento lo que dice es que se le dará igual tratamiento a todos. El Consejo lo que tiene que hacer es calificar la denuncia, admitirla, y ahí, solo ahí, cualquiera de los consejeros puede llevar adelante la denuncia. Si no lo fuese, se inadmite y se envía al organismo donde corresponde. Esta denuncia en particular fue inadmitida por no ser competencia del Consejo Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana, sino ser competencia del Consejo Nacional Electoral y fue remitida al CNE. Sin embargo, y a pesar de saber que no era competencia del consejero, él no solo que hace pública la denuncia, sino que la incorpora dentro de una denuncia que él presenta de manera particular en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaín. Eso solo ya era causal de destitución porque es incumplir sus funciones. Pero hay 2 motivaciones más. La segunda es el tráfico de influencias y la violación de la independencia judicial. Perdón, el señor Guarderas nos tiene acostumbrados a hacer denuncias en los medios de comunicación, a salir a tachar de corruptos, de mentirosos, a hacer denuncias como que les están amenazando y demás, pero nunca ha presentado una denuncia ni en Fiscalía ni en Contraloría para corroborar o para comprobar lo que él está diciendo. En este caso puntual, él públicamente denunció presuntos actos de corrupción por parte de un contratista que estaba en un concurso para algún proceso en el Hospital del Sur de Quito y lo trataba de corrupto, de mañoso, de hacer tráfico de influencias y demás. Este ciudadano denuncia al señor Guarderas por injurias calumniosas. Este era un delito contravencional que está tipificado en el COIP. Denuncia a este señor y durante el proceso de esta denuncia, y esto consta dentro del expediente que está en el juicio político, el abogado del denunciante, del señor Tutasi,
indica y lo pone por escrito que en más de una ocasión el consejero Guardera se le habría acercado durante el proceso para intimidarle y amenazarle diciéndole que desistan de la denuncia porque si no van a sufrir las consecuencias, que ellos no saben con quién se están metiendo ni la influencia que el consejero tenía dentro de la función judicial. A lo que el abogado le dice que ellos van a actuar en derecho y que él no tiene conocimiento de nada de eso y que no se le vuelva a acercar. Eso ya constituye tráfico de influencias y violación de la independencia. Esa denuncia, dicho sea de paso, fue archivada por la Corte, ¿no? Y nunca fue puesto en conocimiento de la Fiscalía para que la Fiscalía inicie investigación. Y la tercera motivación tenía que ver con la falsificación de la firma. El señor Guarderas era accionante en una causa en contra de la vicepresidenta de la República, también por infracción electoral, y su abogado patrocinador, el abogado Morocho, ustedes recordarán, de manera pública salió a decir que se había utilizado un documento que él no autorizó, que se falsificó su firma en un documento para la ratificación de la denuncia. Esto lo hizo de manera pública y también consta en el expediente. Nunca se dijo, ni dijo el abogado, ni lo dijimos nosotros, que quien firmó o quien falsificó la firma era el señor Guarderas. Lo que se dijo es que él utilizó un documento falso. Y durante la sustanciación del juicio político, y esto llama la atención, porque cualquiera dice, bueno, cuando uno tiene una denuncia o lo que sea, habla con su abogado, contrata a su abogado, tiene que ser alguien de confianza. Pero cuando le preguntábamos al señor Guarderas cómo hizo para, en efecto, corroborar que el documento lo había firmado el abogado, él nos dijo, no, pues yo no sé, porque a mí me recomendaron al abogado. Yo no lo conozco, yo si lo veo en la calle ni siquiera sabría quién es. Entonces, ahí es cuando a nosotros nos llama la atención y decimos, a ver, si usted está denunciando, no a cualquier persona, está denunciando a la vicepresidenta de la República, ¿cómo puede ser posible que nos diga que no conoce a su abogado patrocinador? O sea, imagínense la gravedad de lo que él estaba confesando de su propia boca. Por eso dicen que por su propia boca muere el pez, ¿no? Luego se puso nervioso, se contradijo y ya no supo qué decir. No pudo probar, en efecto, que ese documento no haya sido falsificado, porque los propios peritos que él llevó, peritos que él pagó, nos dijeron que no podía, que las pruebas no eran concluyentes porque nunca pudieron ver, comprobar la firma del documento dubitado del indubitado. Luego esto yo también aprendí porque no soy abogada. Pero resulta que para poder corroborar que en efecto una firma es real o no, tienen que comparar el documento testigo, es decir, el que se supone que es el que están falsificando, con un documento donde firme el dueño de la firma de su puño y letra y que lo puedan ver y lo puedan corroborar. Esto nunca pasó en el proceso, por lo tanto nunca pudieron comprobar que ese documento no haya tenido una firma falsificada. Pero estas, digamos, son las causas por las que él fue finalmente censurado y destituido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, se ha hablado mucho de que ha habido un interés político para censurar porque es muy afín al correísmo y que ahora quien va a asumir es el señor Franco Loor y se recomponen las fuerzas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nada que ver. Recordemos que los 4 consejeros, incluido el señor Franco Loor, están pendientes de la resolución de una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral y de ser favorable seguramente serían destituidos y asumirían otros. Por lo tanto, habría una reconfiguración distinta del Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, no hay intereses particulares. Y debería llamarnos la atención, además, ¿por qué después de que este juicio político contaba con el apoyo de más de 90 legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional, el último día resulta que terminamos censurando al señor Guarderas con 70 votos, es decir, con las justas? Nos alcanzó para la censura y la destitución. Y aquí yo vuelvo a decir lo que dije y lo que denuncié en el Pleno de la Asamblea Nacional, que detrás de este juicio político hubo intereses por parte del gobierno de poder salvarlo, que detrás de este juicio político hubo intentos de sobornos tanto a mi persona como a los miembros o algunos miembros de la Comisión de Fiscalización. ¿Intentaron sobornarla, asambleísta? ¿Quién intentó sobornarla? ¿O de qué forma intentaron sobornarla? Esto yo lo denuncié en el Pleno de la Asamblea Nacional, que hubo ofrecimientos de cargos, hubo ofrecimientos de dinero, hubo amenazas, porque una vez que ya no se aceptaron, digamos, los ofrecimientos, hubo amenazas de, si no se da de baja el juicio político, si se vota a favor del juicio político, van a haber consecuencias legales, van a haber consecuencias administrativas. Y coincidencialmente, como consecuencia de este juicio político, yo tengo ahora una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, supuestamente por campaña anticipada del proceso electoral anterior,
una denuncia. Yo represento a la provincia de Cotopaxi, voy a la reelección por la provincia de Cotopaxi, pero quien me denuncia es un ciudadano de Guayaquil, con una denuncia que es copia y pega de otras 8 denuncias que tienen otros compañeros, que lo único que hicieron fue cambiarle el nombre y el apellido, porque ni siquiera los errores que tienen esas denuncias fueron capaces de corregir. Entonces, esto nos da cuenta. ¿Y por qué le digo esto? Porque precisamente lo que no podemos permitir en el país es que sigan habiendo funcionarios que no representan lo que el deber ser de un funcionario público, la transparencia, la probidad, la legitimidad que deberían tener. El señor Guardera representa todo lo que no debe ser un funcionario público en el país, es tener intereses particulares y utilizar en beneficio propio ese poder o esos intereses particulares. ¿Quiénes votaron en contra de la censura y destitución del señor Guarderas, asambleísta? En contra de la censura y destitución, y quienes defendían a capa y espada fueron, por un lado, los asambleístas de gobierno, los asambleístas de la bancada de ADN. Luego hubo legisladores que coincidencialmente, aunque estaban en el pleno, no se registraron. Otros que habían indicado o manifestado su postura de votar a favor de la censura, que en ese día se abstuvieron, por ejemplo. Ellos fueron, digamos, de alguna manera, ¿no?, con los votos de la Revolución Ciudadana, algunos independientes, algunos de Construye, porque tampoco fueron todos, algunos del Partido Social Cristiano, porque tampoco fueron todos, algunos no se registraron, fue que se alcanzaron los 70 votos para la destitución y la censura del señor Guarderas. O sea, no es como lo menciona el señor Guarderas, que tiende a decir que Construye se unió con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano y que ellos tienen un plan, un complot y que por eso lo destituyeron. O sea, no fue total de las bancadas. Pero en absoluto, porque si hubiese sido así, si hubiésemos sumado todos los votos de la Revolución Ciudadana, todos los votos del Partido Social Cristiano y todos los votos del Partido Construye, habríamos tenido más de 90 votos. Y apenas tuvimos 70, alcanzamos la destitución con 70 votos, que era lo mínimo que necesitábamos para censurar en este caso al señor Guarderas. Pero, como le digo, hubo legisladores del Partido Social Cristiano que no se registraron o que no votaron. Lo mismo ocurrió con legisladores de Construye que o se abstuvieron o votaron en contra. Entonces, no es cierto que haya habido un complot en contra del señor Guarderas. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Jaime de la Cruz le saluda. Asambleísta, pero estos colegas suyos que no votaron, no es que no estuvieron presentes, ¿o sí estuvieron presentes? Estuvieron en el pleno. Hubo legisladores que, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, que estuvieron en el pleno y no se registraron. Hubo legisladores de Construye que estuvieron en el pleno y no se registraron. Entonces, podemos ver ahí la votación, podemos ver el registro de las votaciones, podemos ver quiénes estuvieron o no, porque además había mucha presión con que ya se querían ir, con que ya que se tenían que ir, con que ya era fin del día, no sé qué. Entonces, al final, no es cierto, porque si hubiese habido, digamos, un acuerdo tácito para destituirle por un tema puntual al señor Guarderas, como le digo, habríamos tenido más de 90 votos, que en el principio es lo que se suman entre las 3 bancadas si hubiésemos votado todos juntos, pero ni siquiera los asambleístas de Pachacutic votaron a favor de la destitución, votaron en abstención, algunos, otros votaron a favor, otros no votaron. Entonces, no es cierto que haya habido ahí un complot armado. ¿Qué poderes tenía Juan Esteban Guarderas? Que lo veíamos que casi que siempre defendía la postura del gobierno y bueno, denostaba contra la Revolución Ciudadana y con el que se le ponía de frente y lo acusaba a él de algo, ¿no? Bueno, el señor Guardera se convirtió en un denunciólogo, ¿no? Yo por eso decía antes, y además a conveniencia, porque distinto sería además, y los funcionarios están en todo su derecho de denunciar actos de corrupción o de denunciar irregularidades o lo que fuese, pero debería ser en igualdad de condiciones, no con doble rasero, no a unos porque me caen mal o no son más afines y a otros porque me caen bien. Por eso yo decía, igual que él hizo denuncias a otros funcionarios, supuestamente por campaña anticipada, ¿por qué no tuvo la misma prolijidad para denunciar, por ejemplo, a la madre del presidente de la República que también estaba haciendo campaña anticipada? ¿Por qué no tuvo la misma prolijidad para denunciar a asambleístas del movimiento de gobierno que hacen abierta y públicamente campaña, pero contra ellos no dice absolutamente nada? Pero contra quienes sí son contrarios al gobierno, entonces
empieza con las denuncias y empieza con la persecución, porque además ahora utilizan el Tribunal Contencioso Electoral como herramienta de persecución y utilizan las instituciones del Estado para intentar frenar procesos de fiscalización y de juicio político en este caso. El día de ayer conocíamos la decisión, digamos, de no otorgarle las medidas cautelares al señor Guarderas, y con eso quedaría cerrado el tema de la destitución y de su censura, porque él, para intentar no continuar con el proceso de juicio político, presentó 2 acciones de protección en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional y en contra de la presidenta de la Comisión, intentando parar el proceso de juicio político. Finalmente no lo pudo hacer. ¿Y cuáles son las funciones de un consejero asambleísta? ¿Dedicarse a denunciar temas electorales? Precisamente a eso iba. Yo por eso decía, más allá de que esté en el derecho de poder hacerlo dentro de escudarse en el control social y la participación, el rol de un consejero no es ese. El rol de un consejero es garantizar que los procesos de selección de las autoridades de las funciones del Estado sean llevados de manera transparente y oportuna, que sean llevados además dentro de los plazos establecidos. ¿Por qué entonces no dicen nada de cómo está retrasado el concurso para designar a los nuevos consejeros de la fiscal y del resto de autoridades del Estado? En eso deberían estar concentrados no solo el señor Guardera, sino todos los consejeros, en hacer el rol que les corresponde a ellos y en garantizar realmente la transparencia y la participación ciudadana. En otro tema, asambleísta, ¿qué criterio tiene usted respecto al tema de la denuncia que hizo la jueza Nubia Vera respecto a las amenazas que le hizo el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Mario Godoy? Un capítulo más de lo podrido que está el sistema de justicia en este país. Ojalá de verdad tuviésemos jueces probos y transparentes. Ahora parece que quien está en contra de las actuaciones del poder de turno debe ser sancionado. Yo creo que hoy ha habido mucha valentía por parte de la jueza Vera. Creo que se debe transparentar y claro, ahí me llama otra cosa la atención. Siempre se dijo que el señor Godoy era correísta, por ejemplo, y no es correísta, no tiene nada que ver. Las denuncias de la jueza Vera son denuncias muy graves y ahí se han contradecido también y recuerden que salieron los propios consejeros a desmentir lo que decían y decir que nunca firmaron un pronunciamiento conjunto y unos a favor y otros en contra. Entonces es como esa disputa que sigue habiendo dentro de la administración de la justicia en la que no podemos confiar, por desgracia, en este momento en el país, que se administra justicia a la carta, que se administra justicia dependiendo de los intereses o de las conveniencias políticas de unos u otros, cuando debería ser transparente e independiente. Ojalá de verdad, Jaime, volvamos a tener instituciones que administren justicia de manera equitativa, sea quien sea, independientemente de quien sea, no importa la postura política. Si alguien comete un delito, si alguien tiene una mala actuación, debe ser sancionado con el mismo rigor de la ley, con la misma independencia, con la misma prolijidad, independientemente de la postura política que tenga. Finalmente, asambleísta, en resumen, un balance de lo que ha sido el trabajo de la Asamblea en este presente año. No, la Asamblea Nacional ha avanzado. Yo debo reconocer que yo fui legisladora en el periodo anterior, cuando presidió la señora Yor y cuando luego presidió el señor Saquicela, y en este periodo, cuando volvimos luego de la muerte cruzada, y sí hay una diferencia en el trabajo y en la organización y en la administración, también desde la administración del señor Kronfle, pero también desde la administración de la compañera Viviana Veloz, hemos podido avanzar con el tratamiento de varias leyes que estaban represadas en las comisiones cuando nosotros volvimos. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Comisión de Salud, soy vicepresidenta de la Comisión de Salud, y teníamos cerca de 70 leyes y procesos de fiscalización represados. Estamos terminando el semestre con la planificación que habíamos presentado y cumpliendo con la planificación, y esperamos que de aquí a mayo, que es cuando termina el periodo, podamos todavía dejar otros muchos temas que están aún pendientes. Creo que ha habido mucho trabajo, creo que ha habido mucho compromiso, creo que ha habido muchos temas de fiscalización también que necesitan darle seguimiento. No puede quedar tampoco que la Asamblea Nacional solo construyamos leyes que luego no sean puestas realmente en conocimiento y el servicio. Y esa creo que es una tarea pendiente de la Asamblea Nacional. Comunicar aún más, socializar aún más para que todos los ecuatorianos conozcan y sepan las leyes que se aprueban desde la Asamblea y que van en su beneficio. Creo que esa es una tarea pendiente para que además los ciudadanos conozcan cuál es el rol de la Asamblea Nacional. Máster, antes de despedirnos, ¿ya pidió su licencia?
Por supuesto, siendo respetuosa de lo que dice el Código de la Democracia, indicando que además es obligatorio cumplimiento, no es opcional. Lo que hice fue solicitar ya mi licencia desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero para poder ir hacia la campaña electoral, que es lo que deberían hacer todos los funcionarios públicos, que además seamos respetuosos. Es una sinvergüencería que haya funcionarios y haya asambleístas que quieran estar haciendo campaña y que quieran estar cobrando su sueldo, cuando la ley y las reformas del Código de la Democracia son claras desde el 2020 en el artículo 93 que dice, o 193, perdón, que dice que es mandatorio, no es optativo, es mandatorio. Y se quieren agarrar de una sentencia de la Corte Constitucional que es además interpretativa y que lo que dice y que lo que interpreta es si era para completar el periodo o para no completar el periodo. No dice en ningún caso que sea para que no pidan licencia. Deberíamos todos pedir licencia. Así que, siendo respetuosos, como le digo, de la ley, hemos solicitado, toda la bancada, solicitamos ya dentro de los plazos establecidos, la licencia sin sueldo para poder llevar adelante nuestras campañas. Asambleísta, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Le agradecemos que tenga pues un bonito fin de año y un excelente inicio 2025. Agradecerles a ustedes la invitación, la apertura, desearles también a ustedes, al equipo de Ecuador Inmediato, a todos los ecuatorianos, que el año que viene sea un año de revivir la patria, un año de reencontrarnos y de mejorar las condiciones en las que vivimos, que sea un fin de año rodeado de su familia, de mucho amor, de mucho cariño y que tengamos un feliz 2025. Gracias, asambleísta. Ecuador en directo. Muchas gracias. Ecuador en directo, perdón. Gracias a ustedes. Gracias. La máster Ana Herrera, asambleísta de la RC, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.